Días. Buenos días. Bueno, chicos, bienvenidos al encuentro el día de hoy. Y vamos a dar inicio ya, creo que estamos todos. Bueno, chicos, para esta semana no estábamos trabajando en ningún taller, estamos pendientes de la realización del parcial. El plazo es hasta hoy, para quienes no lo han realizado, para que no se les pase la fecha. Listo, tienen hoy todavía el resto del día para finalizar la realización del parcial. La semana pasada quedamos o vimos los bonos con prima, ¿cierto? No sé si de pronto sobre esa temática, sobre los ejercicios que hicimos en clase, alguno de ustedes tiene alguna duda. O para ya avanzar hoy con el tema del día. Bueno, entonces, bueno, también les dejé la lectura sobre los bonos como un material que hay en la bolsa de valores. ¿Qué tal les pareció? ¿Alguna duda sobre el material? No, profe, pues por mi parte no tengo dudas. Listo, vale. Bueno, chicos, entonces ya vimos los bonos a la par. Recordemos que son aquellos que el título valor tiene el mismo valor de registro que el valor final y que la tasa cupón es igual a la tasa del título. Vimos los bonos con prima, que esos los vimos la semana pasada, donde el valor de registro es diferente y es mayor al valor final del título y por ende la tasa del título y la tasa cupón son diferentes. En este caso, la tasa del título suele ser menor que la tasa cupón. Hoy vamos a hablar de los bonos con descuento, donde el escenario es un poco a la inversa. Quiere decir que el valor del registro es menor, pagamos menos al momento del registro y al final, en ese valor futuro, recibimos más que ese valor de registro. También tiene otra condición y es que la tasa cupón es menor a la tasa del título. Aquí nos pasa al contrario que los bonos con prima, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un flujo, un ejemplo de cómo funciona, donde vemos el valor de registro, 450 millones, unos cupones de 7 millones y un valor futuro de 500 millones. Miren que es superior a los 450 millones del inicio. Recuerden, por favor, que la parte teórica de los bonos cupón, cuándo puedo invertir, cómo los puedo adquirir, bueno, toda esa teoría pues era parte de la consulta o incluso en el material ahí también hay alguna información al respecto. Listo. Entonces voy a compartir el Excel para que revisemos entonces la estructura, cómo funciona el flujo cuando estamos hablando de bonos con descuento. Ahí ya ven mi pantalla de Excel, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces para el ejemplo tenemos un bono con descuento que tiene un valor de registro de 450 millones y nos dice que al final nos paga 500 millones. Está bloqueado acá. Y que nos paga unos bonos cupones semestrales de 7 millones de pesos.
Tengo este teclado bloqueado. Listo. Este es el ejemplo que me están dando de un bono con descuento. Vamos a Bueno, entonces, recordemos, miren que la estructura o la temática de la información que puedo hallar no me cambia. Si yo tengo el cupón, puedo saber cuál es la tasa cupón, o si tengo la tasa cupón, puedo saber cuál es el valor del cupón. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo puedo saber aquí la tasa cupón? ¿Quién recuerda? Lo que hacíamos la clase anterior para saber cuál era la tasa cupón, o incluso en los ejercicios de préstamos, no sé si recuerdan, que dividíamos el valor de cupón entre el valor futuro, ¿cierto? El valor final del registro, el valor final del título, perdón. Entonces, sigue siendo el mismo esquema. Ah, bueno, aquí nos falta el valor futuro. Entonces, la tasa cupón es dividir el cupón en el valor futuro del título. En este caso nos arroja un 1,40 la tasa cupón. Si la teoría es... Dale, alguien me iba a preguntar algo. Sí, entonces siempre debo saber ese valor futuro, siempre. Siempre lo debo tener. Si quieres saber la tasa cupón, sí, pero puede que en otro ejercicio te dé la tasa cupón y entonces ya tú puedas hallar el valor del futuro con la información. Como todo esto es como digamos, una ecuación que tiene varios ítems, si te falta uno pero tienes el resto de los ítems, puedes calcularlo. Es entender, digamos, el componente. ¿Qué necesitamos o de qué se compone toda la estructura del mono? De la tasa, del número de periodos, del valor actual, del valor futuro, ¿cierto? Y si tengo 3 de los 4, pues puedo calcular el cuarto que me haga falta. No necesariamente aplica únicamente con que tengo que tener el valor futuro. Si tengo el valor presente y tengo los cupones, puedo calcular el valor futuro, teniendo la tasa. O al revés, si tengo el valor futuro, los cupones y la tasa, puedo calcular el valor presente. Aquí tengo todo menos la tasa. Tengo cupones, valor futuro y valor presente y no tengo la tasa, entonces la que hallamos. Depende de la información que tenga, puedo determinar o hallar el valor el ítem que me haga falta. Listo. Claro, ahí la respuesta. Creo que fue Sí, Jonathan. profe, entonces sí, listo. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces recordemos que la estructura del bono con descuento es que la tasa cupón es diferente a la tasa del título. Entonces yo de entrada ya sé que esta tasa no es la del título porque estoy frente a un bono con descuento. ¿Será que, de acuerdo con esa teoría, la tasa del título va a ser mayor o menor? Bueno, chicos, la verdad creo que ustedes no están trabajando en la parte teórica de manera independiente. Bueno, la tasa del título, entonces, ¿cómo la puedo determinar? Con la fórmula de tasa, porque ya tengo el resto de la información. Miren que si tengo
el valor presente, el valor futuro y los cupones, puedo calcular o tengo lo que me falta, tengo la información para calcular lo que me falta, que en este caso es la tasa. Ah, bueno, nos faltó por aquí. Bueno, mire que los componentes de la fórmula tasa empieza con número de periodos. Y aquí pues en el cuadrito no los he hecho, pero ya sé que son 6 semestres, que es los cupones que me pagan. Voy a dejar por aquí. Bueno, entonces la tasa del título, utilizamos la fórmula tasa, número de periodos, 6, el valor de los pagos, 7 millones, que es lo que nos muestra el flujo, nos pagan cada 6 meses o cada semestre 7 millones, valor actual, los 450 millones, que es el valor del registro, y tengo el valor futuro, 500 millones. Me arroja entonces que la tasa del título es de 3,26. ¿Qué pasó con esa tasa del título? De acuerdo con la teoría de los bonos con descuento, tiene que ser mayor a la tasa cupón. Mientras que la tasa, cuando estamos hablando de bonos con prima, es menor, ¿cierto? Aquí pasa al contrario. La tasa del título es mayor. Y finalmente, entonces vamos a hallar los intereses. Profe, Sí. ¿Quién me iba a hablar ahí? Yo tengo una pregunta, pero pues no sé qué. Pues quizá Ah, una pregunta como, por ejemplo, cuando uno va a colocar en la fórmula el periodo de tiempo, pero si no estamos manejando semestres, sino supongamos años, tenemos que convertir esos años en semestres. depende. Tiene que estar iguales. En este caso, por ejemplo, los cupones me los paga semestral. Mira que lo paga en el semestre 1, semestre 2, semestre 3. Entonces, por eso el periodo está en semestres, ¿cierto? Si quisiéramos convertir estos semestres a años, voy a hacerlo por aquí. Entonces, vamos a decir que son 3 años, ¿cierto? Entonces, en el primer año, ¿cuánto me paga de cupón? Si me paga Serían semestral, 7 millones, 14 millones. correcto. Entonces, mira que aquí convertimos esa periodicidad semestral, la convertimos en anual, ¿cierto? Ahí ya convertí el cupón en años. Entonces, tengo que hallar la tasa cupón en años. Miren que aquí entonces, si el valor futuro son 500 millones de este título, ¿qué hago para saber cuál es la tasa cupón en años? Vamos, lo mismo, divido el valor del cupón en el valor futuro. Mira que ya no me da 1,4, sino 2,8. ¿Por qué? Porque lo que hice fue convertir el valor del cupón en el periodo anual. Entonces, para la pregunta que me hacías, si en la fórmula el número de periodos lo pongo en años o en semestres, depende de cómo tengas la información. Si todo está en años, si todo está en semestres, lo que tiene que ser claro es que toda la información tiene que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces, si los cupones están semestrales, la tasa tiene que estar semestral. Si los cupones están anuales, la tasa tiene que estar anual. Listo, profe, gracias. Con gusto. Y mire que este es el mismo flujo. Esto es lo mismo que este flujo del ejemplo que hablábamos acá arriba. Solo que ya es convertido en años. Bueno, ¿y cómo sacamos la suma de los intereses? ¿Cuál es el valor que este título, este bono con descuento nos entrega de intereses al final de los 6 semestres o de los 3 años? Sería la sumatoria de todos los cupones.
Entonces este bono nos entrega 42 millones de intereses. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, tomen notica allí del ejercicio y ya continuamos entonces con el tema. Profe, la tasa título es la misma fórmula de tasa, ¿cierto? Se me deja ver un momento. Lo Sí, estoy es la misma copiando. fórmula de tasa. La misma que siempre se hay. Bueno, Sí, gracias. Profe, sí. le hago una consulta que puede ser, no sé, de pronto estoy perdido aquí. ¿Por qué recibo 500 millones en el valor futuro? Es la condición del título. El hecho de que sea un bono con descuento significa que el valor que te va a pagar al final es mayor. ¿Qué pasa? Que dentro de los cupones que te está pagando, digamos que te está dejando de pagar la rentabilidad eh, cada semestre y te la está acumulando para darte un poquito más al final. Mientras que en los bonos con prima pasaba al contrario, te daba más en los cupones, cada semestre te da un poquito más del cupón, pero al final no te daba los 450, digamos que te daba 400. Es la diferencia. Entonces, ¿en qué radica cuál puedo elegir o cuál debo elegir? Depende de mi necesidad de caja. Si yo dentro de 6 meses puedo vivir con estos 7 millones y quiero tener al final más plata o al contrario, necesito más plata durante cada semestre, pero al final estoy dispuesto a recibir menos, ¿cierto? Al final la tasa es la misma, solo que cambia es cómo estás recibiendo cada periodo el dinero. Si recibes más cada semestre o recibes menos cada semestre y más al final. Ya, profe, son las condiciones de cada bono. Sí, 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 así es. listo.
Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, ninguno. Bueno, chicos. Bueno, entonces, en este otro ejemplo, que es el mismo, miren que la estructura es la misma, solo que lo tenemos en años, vamos a ver entonces la tasa del título, a ver cómo nos queda en este lado. Entonces, el número de periodos ya son 3 porque estamos en años, para resolver la pregunta que nos hacía ahorita la compañera. ¿Cuál es el valor de los pagos? Ya estoy con este flujo, entonces tenemos cupones de 14 millones de pesos. El valor actual, 450 millones. El valor futuro, los mismos 500 millones. Si estamos hablando de cupones anuales, entonces la tasa del título también ya nos quedó anual y nos queda una tasa del título del 6,58. Es el mismo título. Depende de cómo lo queramos ver. Si lo queremos ver por acá en semestres o si lo queremos ver en años. Es el mismo título. Correcto. Sí, profe. Bueno, entonces para que sigamos en la dinámica de que si tengo algún, digamos, de los 4 ítems principales, si tengo 3, puedo calcular el otro. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, partiendo de que tengo el valor del registro, un bono de 600 millones de pesos, que tiene una tasa cupón vamos a darle una tasa cupón del 2%. ¿Sí? Entonces, si tengo la tasa cupón, necesito el valor futuro o necesito el valor de registro o qué necesito para saber cuál es el valor del cupón. De acuerdo a lo que hemos visto, chicos. ¿Será que con esos dos datos puedo sacar el valor del cupón? Ahí creo que alguien me iba a hablar. Profe, dividiendo el porcentaje con los 600 millones. Ese me aplicaría si fuera un bono a la par. Porque Pero sé que debe ser el valor futuro. Exacto. Entonces, cuando hablamos de bonos a la par, sí era válido con los dos valores porque sabíamos que el valor futuro y el valor de registro era igual. Como estamos hablando de bonos con descuento, no me sirve o no puedo hacerlo con el valor del registro, necesito el valor futuro. ¿Cierto? Entonces, ahora Jonathan nos hace la pregunta, ¿tengo que tener el valor futuro? Y yo le dije, depende, ¿cierto? Si solamente tengo el registro y la tasa cupón, necesitas el valor futuro, ¿cierto? Para poder calcularlo, porque no tengo la ecuación completa para despejar, digamos, la incógnita, ¿sí? Vamos entonces a determinar ese valor del cupón partiendo de que tengo el valor futuro en este ejemplo. Y vamos a hallar entonces el valor del cupón. Entonces vamos a decir que en este caso el valor futuro, falta un 0, 470 millones. Si tengo una tasa cupón del 2%, miren que el ejercicio es diferente. Yo primero tenía el valor del cupón, el valor futuro y el valor registro en el ejemplo 1. Ahora en el ejemplo 2 tengo el valor del registro y en vez del cupón tengo la tasa cupón. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo el valor cupón?
Para hallar la tasa cupón hacíamos la división, ¿cierto? Y eso nos daba el porcentaje de la tasa. Ahora tengo el porcentaje de la tasa y tengo el valor futuro. ¿Cómo hallo el valor cupón? Se multiplica el valor futuro y la tasa cupón. Correcto. Entonces esto nos arroja que el valor del cupón, en este caso son 9.400.000. Miren que aquí todavía no tengo claro si esto es semestral, anual. Lo único que sé es que está en la misma periodicidad. ¿Qué necesito de información? Esa periodicidad. Puede que yo tenga un bono de 600 millones de registro, un valor futuro de 470 millones y un valor cupón de 9.400.000. Necesito esa periodicidad para poder saber si esto está en semestres, en años, en trimestres, ¿cierto? Lo que sí tengo claro es que la tasa cupón y el valor cupón están en la misma periodicidad, ¿correcto? Entonces, aquí nos falta el número de periodos o el periodo. En este caso, estamos hablando de un bono cupón de 5 años. Nos paga cada año 9.400.000. Con esa información, entonces, ¿cuál será la tasa del título? Porfa, trabájenlo allí y ustedes me cuentan. ¿Cuál es la tasa del título y cuáles son los intereses? ¿Cuánto les dio la tasa del título, chicos?
No sé si tengo un error, pero me dio un negativa. Menos 304. Debe ser que el valor actual lo colocaste negativo. Voy a volver a revisar a ver si... Dale. Entonces vamos a hacerlo aquí. El número de periodos nos arrojó que son 5 años. Los pagos son de 9.400.000. El valor actual es de 600 millones con un valor futuro de 470 millones. ¿Por qué nos están dando negativo por acá? Número de periodo 5. Pago 94. Ah, ok, yo creo que es por eso. Y es por, yo creo que es por lo que esto está aquí formulado. Pero a ver si le colocamos aquí el valor futuro. Ese era los 3 millones que te estaba dando negativo. El 3% que le estaba dando a Henry negativo. Sí, este era. Este título nos debería dar más. Pero es que si lo ponemos acá, nos da negativa la tasa. Yo reviso a ver qué pasó. Valor de registro 600, valor futuro 470. No sé, mira que lo hago en otra parte y me da positivo. A todos les está dando negativo. Ah, no, pero ya vi que es. Si nos da negativo, aquí, sí, negativo no debe ir. Esta tasa de rentabilidad, vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a hacer el flujo vertical, donde tenemos periodo y valor. Entonces tenemos el periodo 0, el periodo 1, 2, y 3, 4 y 5 porque es anual, ¿cierto? Entonces aperturamos esta inversión con 600 millones de pesos. Si nos, digamos, nos prometen pagarnos 9.400.000 cada periodo y al final nos van a entregar 470 millones, esto no cubre, digamos, el valor de la inversión. Por eso la tasa es negativa, porque al contrario estamos destruyendo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos van a ofrecer una tasa cupón del 2%, donde lo único que nos van a entregar es 9.400.000,
digamos que financieramente es una mala decisión invertir en este bono, porque no solamente no estoy recuperando mis 6 millones de inversión, sino que estoy perdiendo. Estoy perdiendo dinero si los traigo a valor presente. ¿Dónde se volvería rentable este bono? O podría tomar la decisión de tomar el bono si me suben el valor de la tasa cupón. Miren que este puede ser un ejemplo de cuando no conocemos la diferencia entre los bonos o las clases de títulos y podríamos tomar una mala decisión de inversión. El hecho de que me digan que la tasa cupón es del 2%, podría uno decir, bueno, ¿es una tasa buena, es una tasa mala? Bueno, no sé, depende, ¿cierto? Uno dice, listo, me están entregando 9.400.000, me están entregando una rentabilidad del 2, pero recuerden que esa tasa cupón no es la rentabilidad del título. Al hacer la rentabilidad del título, que es la que acabamos de hacer con la fórmula de tasa, y nos arrojó el 3% negativo, evidenciamos que este título no es rentable, que así me entreguen una tasa cupón del 2, para hacerlo rentable tendría que subir ese valor de la tasa o subir este valor futuro. Ese valor futuro es el que debería subir para que, o subir los plazos. Puede que no necesariamente sea el valor de la tasa cupón, me sigan pagando ese mismo 2%, solo que no me lo paguen 5 años, sino 8 o 10 años. Eso puede hacer que disminuya un poquito la tasa de pérdida. Pero ¿dónde está el problema? En que me están pagando muy poquita rentabilidad, cero, que al final de 5 años, eso en vez de ser rentable, es una pérdida para mí. Mi inversión destruye valor. Si invertimos esos 600 millones ahí, al cabo de los 5 años no voy a recuperar el valor de mi inversión. Al contrario, tengo una pérdida en esa inversión. Listo. Por eso es que nos está dando la tasa negativa. Bueno, eh, entonces dando continuidad, ya que vimos préstamos, cuentas de ahorro, CDTs y bonos, entonces vamos a empezar a analizar decisiones de inversión. Es decir, si yo tengo unos recursos, ustedes, yo les hacía el ejemplo, creo que en alguna clase, como en la segunda o tercera clase hablábamos que si nos ganábamos el baloto, que qué hacíamos con el dinero, ¿cierto? Eso es tomar una decisión de inversión. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Será que es mejor invertirlo en un CDT? ¿Es mejor invertirlo en un bono? ¿Es mejor una cuenta de ahorro? ¿Es mejor la inversión en la empresa del vecino? ¿Es mejor crear una empresa? ¿Cierto? Y como todo tiene un riesgo, eso se trata la rentabilidad, de que me pagan interés con base o en relación a ese mismo riesgo, pues vamos a tomar entonces aquí decisiones de inversión en cuál de las opciones que pueda tener me conviene más, depende del escenario en el que esté. Entonces, ya vimos, digamos que la posibilidad o los tipos de títulos más comunes. Recuerden que bonos no solamente están estos tres, hay muchos bonos, muchos tipos de bonos en los cuales podemos tomar la decisión de invertir. ¿Cuál es la diferencia que tengo que saber? Cómo funciona cada uno para poder trabajar. Entonces vamos a hacer aquí unos ejercicios de toma de decisiones de financiación. Vamos a suponer que tenemos unos recursos. Vamos a suponer que tenemos 800 millones de pesos para invertir. Entonces tenemos opción A, un CDT, pongámoslo a 3 años, con una tasa del 12% efectiva anual. Vamos a tener opción B, un bono a la par
Ya miro si este sí es, espérame que no encuentro aquí el ejercicio. Yo reviso si este bono sí nos garantiza la rentabilidad. Del 7.5. Bono a la par por 3 años con cupones semestrales del 7.5. Opción C. Cupones semestrales. Listo. Entonces esta es la opción, este es el enunciado que tenemos para analizar una decisión de inversión. Tenemos entonces que analizar qué nos conviene más, qué hacemos con esos 800 millones de pesos. ¿Los dejamos en un CDT, los invertimos en un bono a la par o los invertimos en un bono con descuento? Son como las tres opciones que tenemos. ¿Cómo sé cómo tomar la decisión? Comparando la rentabilidad de cada opción. ¿Listo? Entonces vayan trabajando allí y ya lo vamos aquí socializando cómo sería la rentabilidad en la opción A, cómo sería en la opción B y cómo sería en la opción C para que tomemos finalmente la decisión de dónde vamos a llevar los recursos, en este caso los 800 millones que tenemos. Entonces, ¿quién me recuerda qué hacíamos con el CDT? ¿O cuáles son las características del CDT? ¿Cuál es el valor actual o valor de registro y cuál es el valor futuro en un CDT? Chicos, me cuentan por favor si no estoy siendo clara en lo que tenemos que hacer, no me escuchan, no sé qué pasa. Profe, entonces en el CDT pues sería el valor inicial los 800 millones. Ujú. Ese sería el inicial y sería el mismo final, ¿cierto? Sí. Porque el CDT, la condición del CDT es que me paga la rentabilidad al final con el título. La fecha del vencimiento es igual a la fecha en que me paga el título y la rentabilidad. Listo, entonces vayan allí, empezando con la opción A y ya la vamos aquí socializando.
Bueno, este es el flujo que nos muestra, que nos arroja la opción A, que es un CDT. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad? Yo sé que en tasa tenemos el 12%, ¿cierto? ¿Cómo calculo entonces cuál es el valor de sus rendimientos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué creen? ¿Qué se acuerdan? Porque sabemos que aquí me entrega 800 millones más la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es esa rentabilidad, usamos la fórmula del valor futuro para saber cuánto me va a entregar al final con los rendimientos incluidos, ¿cierto? La tasa, como está en años, la tasa está anual, ¿cierto? Yo tengo que convertir la tasa. El número de periodos son 3 años. En este caso no hay pagos. Recordemos que en los CDTs no hay pagos, entonces dejamos eh, el espacio en la fórmula y el valor actual, el valor de la inversión, es 800 millones de pesos. Entonces al final me entregó 323 millones de más, porque en el vencimiento del título me va a entregar no 800 millones, sino 1.123. Me va a entregar el valor del CDT de la inversión más la rentabilidad. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí con el CDT? No, profe, a mí también me dio eso. Vale, perfecto. Listo. Entonces ahora miremos la opción B, porque todavía no sé si esta opción es la mejor, es buena, es mala, ¿cierto? Necesito comparar. Entonces ahora vamos con la opción B. La opción B nos plantea un bono a la par. Tengo entonces un valor de registro, que sería el mismo valor de la inversión, los 800 millones de pesos, y me entrega un cupón, o me entrega la tasa cupón del 7,5% y los cupones están semestrales. Si es a 3 años el título, entonces ¿cuántos semestres tienen los 3 años? Hacemos la 6. conversión, ¿cierto? Listo. Sin hacer fórmula, yo ya sé que el valor futuro, sin hacer nada, como es un bono a la par, ¿cuál es el valor futuro? 800. El mismo valor de registro. Miren que ahí sin hacer nada, ya tengo el valor futuro. Entonces, la tasa del título, ya la conocemos también, sin hacer nada. El mismo valor del cupón. Ahora dibujemos el flujo. Mira, copión de arriba. Resulta que para que esto pueda ser comparable, yo aquí lo planteé en semestres, ¿cierto? Pero como lo voy a comparar con una rentabilidad que es la opción A, que está en años, entonces lo recomendable es pasar todo esto a años, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el valor de registro, 800 millones, la tasa cupón está semestral, necesito saberla anual, entonces vamos a calcularla. Periodos, entonces ya no los vamos a tener en año, en semestres, sino en años. Tenemos el mismo valor futuro y aún no sé la tasa del título. ¿Qué tengo que hacer o cómo hago para saber esa tasa cupón? Si ya tengo el semestral, ¿será que me puedo pasar a años o qué necesito? ¿Ustedes qué creen? Dividir la tasa cupón en 12, creo. En 2, en 2, en 2. Mm,
casi, pero no. Mira, necesito saber el valor del cupón, porque miren que en la opción A, cuando tengo la información en semestres, no lo conozco. Entonces vamos a calcular el valor del cupón en semestres. Entonces aquí lo que haríamos es la multiplicación, ¿cierto? Por el valor de la tasa cupón. Entonces cada semestre nos va a pagar 60 millones de pesos. Entonces, anual, ¿cuánto nos va a pagar? El doble, ¿cierto? 120. Si cambiamos la rentabilidad por intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses que me paga este título? Si es semestral, me va a pagar 60 millones. Por 6 semestres me va a pagar 360 millones. Ahora, anual. ¿Cuál es el valor del cupón? Entonces ya me cambió a 120 millones de pesos. ¿Cuál es la tasa cupón? Aquí entonces no hacemos, no dividido 12, sino dividido los 120 dividido los 800 millones para, digamos, hacerlo a la inversa. El valor del cupón dividido el valor futuro. Entonces resulta que si estamos hablando de un periodo en años, una tasa cupón en años, la tasa ya no es del 7.5, sino del 15%. Es lo que nos está mostrando el análisis anual, ¿cierto? ¿Cuáles serán los intereses? Miren que es el mismo título. Me va a pagar los mismos 360 millones, solo que me los va a pagar de manera diferente. Pero es la misma, digamos, utilidad en plata. Miren que son los mismos 360 millones al final. Listo. Entonces la tasa del título me queda igual a la tasa cupón, porque estamos hablando de un bono a la par. Si yo comparo ya estas dos opciones, este flujo me quedó muy arriba. Voy a bajarlo para que se entienda qué es acá. Uy. Que esto es de la opción B. Entonces, si ya comparo aquí la opción A con la opción B, en la opción A tengo una rentabilidad del 12% anual, ¿cierto? Y me pagan unos intereses de 323 millones. En la opción B ya tengo una tasa del título que pasó de un 12 a un 15. O sea que por aquí, si lo que quiero es más rentabilidad, ¿ustedes cuál opción eligen? ¿El CDT o el bono? ¿Cuál me está pagando más? El bono. Miren que no lo podía comparar con el semestre, cuando tenía la información en semestres, porque no es lo mismo decir que un 12% anual a un 7.5 semestral. Tenía que convertir esto en la misma periodicidad para que eso sea comparable, ¿cierto? Porque seguramente si alguien me dice, no, es que la tasa cupón, que en este caso es la misma tasa del título porque es un bono a la par, es del 7.5, pues erróneamente va a decir, no, mejor el CDT que es el 12, pero resulta que el CDT está en años y el bono está en semestres. Entonces, para poderlo comparar, ¿qué hacemos? Lo igualamos en el mismo periodo, en años. Y ahí ya nos cambia el panorama. Entonces, ya es mejor el bono cupón a la par que nos paga una rentabilidad del 15%, una tasa del título del 15%. En este caso, esto está en años. Listo. Tomen entonces notica hasta aquí. Profe, ¿me puede indicar valor cupón? ¿Cómo fue?
¿cuáles fueron los que multiplicó en El el valor bono? futuro, el valor futuro. Ah, no, el valor cupón Algo. no es multiplicando. El valor cupón es que si sé que semestralmente me paga 60 millones, pues anualmente me paga el doble. Entonces, por eso el valor cupón pasa en semestres de 60 millones a el año de 120, porque me los acumula. Entonces, el valor cupón de los 120 millones es el valor del semestre que hay en el año. Como hay 2 semestres, entonces son 120 millones. Ah, pero vuelve a explicar cómo hizo la conversión a años acá, es que no entiendo la otra tablita. ¿Cómo Eh, convertí estos 3 años? sí. Pero el periodo como tal, ¿de dónde salió el número 3? Ah, sí, sí, ese es solo, no, el 3 solo se colocó, ¿cierto? Porque ya se convirtió a 3 años. Pero Sí. ¿cómo se hizo para allá la tasa cupón ya del 15% ahí es lo que Ah, no ok, entiendo. ok. Entonces, como tienes el valor cupón, que son los 60 millones semestrales, entonces se convierten en 120 anuales, ¿cierto? Entonces, la tasa cupón es esos 120 millones dividido el valor futuro. Y como estamos en bonos a la par, sabemos que el valor futuro es igual al valor del registro. Ah, sí, los 120 millones solamente se pusieron porque eh, se multiplicó por los 60, sí. ¿Sí? Y entonces la tasa es dividir esos 120 millones entre el valor futuro, que son 800 millones. Ahí te arroja el 15% de la tasa cupón. Bueno, gracias. Y como estamos en bonos a la par, entonces la tasa cupón es la misma tasa del título.
¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces ahora vamos con la opción C, vamos a plantearla. Tenemos entonces un valor de registro, que es el valor de la inversión, 800 millones de pesos. Tengo un cupón de 73 millones. Y tengo una tasa cupón de 8,33. En este caso me dice que es un bono con descuento a 3 años y que los cupones son semestrales. Entonces tengo aquí periodo semestral de 6, quiere decir que esta tasa cupón también está en semestres. Tengo el valor del registro, entonces lo mismo, si lo voy a convertir en años, ¿cuál es el valor del cupón? Vamos a aplicar el cupón y ya no recibo 60 millones, sino que recibo 63 millones, sino que recibo cada año 73 millones. Me falta el valor del registro, tengo la tasa cupón, bueno, tengo la tasa cupón en semestres, entonces vamos a pasarla a años. Voy a hacer por aquí lo mismo entonces. Listo, es como tengo entonces planteado el ejercicio. ¿Qué necesito conocer? El valor futuro para poder plantear y pasarlo a años. ¿Cómo lo hallamos? ¿Ustedes qué harían? Bueno, si aún no ha llegado hasta ahí, entonces dejémoslo ahí en el planteamiento y sigan trabajando y ya lo socializamos.
Chicos, con la opción B, ¿alguna duda, alguna inquietud? Yo no, profe. Bueno, vamos entonces con la opción C. ¿Qué tengo que hacer para hallar el valor futuro? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo hicieron? ¿O no saben cómo hacerlo? No sé si sea la fórmula de valor futuro, pues. Mm, valor futuro. Valor futuro. Vamos a ver si nos da con valor futuro. No estoy segura. Porque tengo la tasa, el número de periodos y tengo el valor actual. Sí, lo puedes hallar así. Yo creo que sí, vamos a hacerlo. Entonces tengo la tasa. Ah, bueno, no podemos. ¿Por qué? Porque tengo la tasa cupón. No tengo la tasa del título. Esa es la restricción. Como estamos en un bono con descuento, sí, es un bono con descuento, entonces la tasa cupón no es la misma tasa del título y no la tengo. Entonces no nos aplica la fórmula valor futuro. Pero tengo la información para hacerla, porque miren que cuando tenía el valor del cupón, ¿cierto? Perdón, el valor del el porcentaje, la tasa cupón, lo que hacía era multiplicar el valor futuro por esa tasa. Entonces aquí lo que hago es la operación inversa. Tengo el valor del cupón, que son 73 millones, y tengo el valor de la tasa, que es 8,33. Recordemos que eso está en el nuevo periodo. Cupones semestrales, tasa de cupón está semestral. Entonces aquí, si hacemos esa división, nos arroja que el valor futuro de este bono es de 876,350, haciendo la división, digamos, inversa. ¿Por qué? Porque tengo el valor del cupón y la tasa cupón. Claro ahí, Henry, ¿por qué no nos aplica la fórmula de valor futuro? Sí, sí, porque la tasa cupón es diferente al Ujú. valor. Si estuviéramos aquí en bono a la par, sí nos aplicaba. Listo. Entonces, este es el valor futuro en este enunciado donde tengo la tasa cupón y el valor del cupón. Esto también ahorita que Jonathan nos preguntaba, ¿siempre tengo que tener el valor futuro? Miren que no, lo puedo hallar. Lo puedo hallar teniendo la información complementaria. Listo. Entonces, si ya tengo el valor futuro, tengo el valor del cupón, el valor del registro, no tengo la tasa del título, ¿cierto? Esa me falta. Y sé que estoy en bonos con descuento, donde la tasa cupón es diferente a la tasa del título. Entonces, aquí, ¿qué fórmula podemos usar? Con la fórmula de tasa, número de periodos, 6 semestres, el valor del pago de cada cupón es 73 millones, con un valor actual de 800 millones y ya tengo el valor futuro que acabamos de calcular. Entonces nos arroja que para este título de 800 millones con esta tasa cupón de 8,33 y ese valor futuro, tenemos una tasa del título en semestres de 10,35. Listo, entonces esta es la información semestral. Para poder comparar con la decisión de inversión que estoy tomando, necesito pasar esta información a años. Entonces, por favor, sigan trabajándolo allí. O si alguien ya lo hizo, por favor, me cuentan cómo les fue.
Listo, chicos. Entonces ahora hagamos la conversión a años. Ya tengo entonces el valor del cupón. Como ya tengo el valor futuro, que no me va a cambiar, ¿cierto? Porque independientemente del pago, de la forma en que haga los pagos, ese ya es el valor futuro del bono, ¿cierto? Entonces, al calcularlo en el semestre, me aplica el mismo para el año. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa cupón? ¿Quién me ayuda? Chicos, chicos, no sabemos, no me escuchan, por favor. Tengo 11 personas y parece No que solo sé. estuviera en clase con Henry y Yurani. No sé si sea la fórmula TAS o ya tenemos, pero La no No, tasa sé. nos sirve el valor, para la el, de tasa título. el valor cupón dividido el valor futuro. Así es. Yo creo que entonces Valentina, Sebastián, Diana no están en clase con nosotros, muchachos. Yo les había compartido que íbamos a hacer un trabajo final dependiendo del trabajo en clase, pero la verdad, muchachos, pues yo no veo disposición, pregunto sobre el tema teórico, no, nadie me contesta, a excepción pues de las mismas personas. Entonces, vamos a tener parcial final. ¿Listo? El valor del cupón entonces, perdón, la tasa cupón lo hallamos, como nos indicaba la compañera, el valor del cupón dividido el valor futuro. Esta tasa cupón, entonces ya como estamos en años, nos quedan años. Profe, Sí, Profe, pero aquí estoy. Eh, Sebastián está aquí. Dijiste que, bueno, pues estás, pero apenas te escucho la voz. sí, discúlpame estar tan ausente, claro que sí. Dale, Yuvarani, dale. profe, en este caso, o sea, si ya calculamos, bueno, todos los valores semestrales, ahorita que lo estamos haciendo en años, sería también posible calcular la tasa cupón solamente multiplicando el valor cupón, o sea, los 8,33 pues por 2 daría lo mismo. Ajá, sí, sí nos da lo mismo porque estamos convirtiendo el cupón anual, que es como multiplicarlo por 2. Entonces también es la misma forma, mucho más, O es digamos, necesario práctica. hacer eso, o es necesario hacer pues la fórmula. No, puedes hacerlo también de la misma manera. Está bien, está correcto el análisis. Bueno, Y entonces ahora sí la tasa del título, que es la que comparamos con la rentabilidad, esta sí es la fórmula de tasa que nos indicaba ahorita Henry. ¿Listo? Entonces, tasa tenemos el número de periodos que son 3, el valor del pago, que son 146, tenemos el valor actual de 800 millones y un valor futuro de 876 millones. Entonces aquí nos arroja una tasa del título del 20,85. Entonces vamos a hacer aquí como un resumen. Ah, bueno, nos faltó aquí el valor de los intereses, que es multiplicar los cupones por el número de periodos que me los pagan. Entonces vamos a hacer aquí como un resumen. Opción A, opción B y opción C. La tasa del título y los intereses. Entonces en la opción A, la tasa del título es
del 12%. En la opción B, todo en años, ¿no? La tasa del título es el 15% y en la opción C, la tasa del título es del 20%. La opción A nos paga unos intereses, me fue mucho, de 323 millones. La opción B nos paga unos intereses de 360 y la opción C de 438 millones. Entonces, de acuerdo a esta información, ¿dónde invertimos esos 800 millones de pesos? En la opción C. Aquí es donde deberíamos invertir, a pesar de que nos está entregando un valor futuro, unos cupones diferenciales, miren que al final nos paga mucho más. El hecho de que al final recibamos un poco más, es decir, 876 millones en ese valor futuro, el dejar acumular los intereses para el final hace que casi que siempre un bono con descuento sea la mejor opción. Entonces, a partir de ahora, ya con este conocimiento, cuando tengamos esa pregunta de qué hacer con una inversión, pues tendré que analizarla, ¿cierto? Y comparar no solo eh, la tasa de rentabilidad, sino también todas las implicaciones que eso tenga. Y para eso pues tengo que jugar con los periodos, con los tiempos y estar en la misma unidad de tiempo cada ejercicio, ¿vale? Profe, sí, mira, hablando de eso del bono, que es la mejor opción, te iba a preguntar algo. Por ejemplo, hay veces que suben y bajan las tasas de interés y uno lastimosamente o en el momento compra o vende el bono y como que pierde el valor. Quería como preguntarte a ti cómo es, por ejemplo, que suban las tasas de interés o que las bajen. Eso hace que Bueno, el bono pierda valor en o ese suba. caso estamos hablando de bonos que son de renta variable y claro, está uno ahí arriesgándose a ese comportamiento. Estos bonos que hemos hablado acá son de renta fija, donde desde el principio me dicen cuál es el bono, cuál es la rentabilidad del título. Entonces a No, mí pero mira que también los de renta fija, por ejemplo, tú compras un T de 10 años del Banco de Colombia, el T de 10, el colombiano, el de soberano. Banco de la República, sí. Sí, y por ejemplo, el viernes anuncia que piensan subir las tasas y de una pierde el valor o sube de valor y eso es muy difícil con los bonos. Pero esos no son de renta fija, porque esos están sujetos a unos puntos. Normalmente esos bonos funcionan, por ejemplo, el DTF más 5 puntos. Entonces, si el DTF te cambia, te va a cambiar. Si el DTF sube o baja, ese tipo de bonos funciona así. Normalmente funcionan con la tasa del DTF más ciertos puntos. Entonces, por eso es difícil proyectar exactamente cuál va a ser el comportamiento del título, porque el DTF o cualquier tasa que se use va a ser variable. Cambia, depende de las situaciones de mercado. Pero en este tipo de bonos que estamos aquí hablando, pero incluso puede haber un bono con descuento, pero la tasa de cupón o la tasa del título no es fija. Es así como te digo, DTF más 3 puntos. Incluso sabes que puede comportarse igual el ICETEX. Por ejemplo, la tasa del crédito de ICETEX siempre es una tasa indexada, es una tasa en DTF. Esto empieza pagando, por ejemplo, no sé, el DTF más un punto. Sebas. Y eso puede ser el 2%. Y al final del año, eso puede ser el 3 o puede ser el 1, porque el DTF o sube o baja. Ah, ok. Entonces tiene que mirar uno el DTF. Ok, Exacto. gracias. Bueno, chicos, entonces, para finalizar nuestro encuentro, les voy a dejar en plataforma un taller así sobre decisiones de inversión, donde tendremos que hacer como el cálculo y comparar cuál es la mejor decisión de inversión y a dónde tendríamos que dejar nuestros recursos. Estas son decisiones a las que las compañías se enfrentan todo el tiempo. A veces tener recursos en la cuenta bancaria, pues ya hemos visto cuando analizamos las cuentas de ahorro que es la peor decisión, porque al final se destruye valor con las cuotas de manejo, comisiones y todos los gastos bancarios que eso trae. Entonces, si uno tiene 100 millones, 10 millones, siempre será mejor invertirlos así sea en un CDT que dejarlos en la cuenta de ahorro, ¿cierto? Pero si tengo otras opciones, pues tengo que analizarlas
y revisar cuál es mi mejor alternativa, buscando siempre mejorar mi dinero, aumentar mis recursos. Miren que en este caso, por 800 millones de pesos, esta persona al cabo de 3 años va a recibir 438 millones en intereses. Y si no hubiéramos hecho esta decisión, miren que digamos que en términos iniciales, es decir, no, el CDT al 12%, pero este es un 8.33 de tasa cupón o el 10 del título, pues hubiéramos podido elegir la peor opción de las tres, que era el CDT, que miren que nos paga menos por no haber hecho esa elección adecuada. ¿Listo? Entonces les queda el taller en plataforma, chicos. La próxima semana no tenemos encuentro. Nos vemos entonces dentro de 15 días con nuestro último encuentro y ese día entonces hacemos nuestro parcial final. ¿Listo? Bueno, profe, Una muchas pregunta. gracias. ¿Alguien me iba a profe, una preguntar? Una pregunta. pregunta. Yo también. Una pregunta, ¿para cuándo es el taller? ¿La entrega para cuándo es? Quedaría para dentro de 15 días. Listo, bueno, gracias. Era la misma pregunta mía. Bueno, no, yo se los cargo hoy para que tengan ahí todos estos, se van hasta el otro encuentro para subirlo. Gracias. Bueno, Bueno, profe, gracias. Gracias, chao profe. chicos, que estén bien, que descansen. Buena Profe, tarde, profe. hola, con Sebas. Mira, yo escribí